Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a La Aquelarra, yo soy Fernanda. Y yo soy Miranda. Y hoy, entre otras cosas, empieza la temporada de Géminis, entonces vamos a hacer la dinámica del programa un poquito distinta. Es decir, es lo mismo de siempre, nada más que como regla interna vamos a tratar de que esto fluya sin que Haya tantos cortes. o tantos cambios, más bien, ¿no? Porque lo vamos a tener que cortar, pero sin que tengamos que hacer tantos cambios, sin repetir, que esto parezca un programa en vivo, ¿no? Sí, y sobre todo nos vamos a regir por el elemento aire, el cual es el de Fernanda. Vamos a tratar de fluir. Entonces, este episodio está dedicado a todos los Géminis, pero antes de empezar, queremos hablarles un poquito de la mano de Fátima, porque nos llegó un regalo súper bonito de nuestros amigos de Serendipia. Serendipia es una tienda de ropa slow fashion que justamente realiza productos de manera selecta para ayudar al medio ambiente. Y bueno, les vamos a enseñar que nos mandaron estas sudaderas, que están súper bonitas, que traemos Miranda y yo. Ella también la trae. Es una mano de Fátima. Y bueno, como saben, la mano de Fátima es conocida por otorgar protección, también puede ser sanadora. Se utiliza sobre todo en las culturas musulmanas, en la cultura de Medio Oriente y de África. No se sabe bien su origen, pero se cree que es en el antiguo Egipto. Y de hecho se cree que está asociada con la diosa Tanit, que era justamente la diosa de la fertilidad, la diosa de la guerra, la diosa de la luna. Así que tiene mucho sentido, es muy poderosa. Esta está preciosa porque aparte es cortita, está perfecta para climas cálidos, pero también para climas Nublados, es como ideal para la Ciudad de México en esta época. Entonces busquen a nuestras amigas de Serendipia. Muchas gracias por todo lo que nos mandaron. Nos mandaron también una postal súper linda, ¿no? Con un mensaje súper bonito en el que hablan, nos dicen cosas muy lindas, ¿no? Hablan de luz y de creatividad y nos hacen esos deseos. Entonces está súper linda y dice sororidad aquí. Entonces está padrísima. Gracias por patrocinarnos. Muchas gracias a Serendipia y vayan a buscarlos. Les dejamos en el link de YouTube, en la descripción de YouTube, el link para que puedan ir a ver la tienda. Está súper bonita. Y aparte quiero contarles a mis amigos de Serendipia que yo tengo mi propia mano de Fátima también cargando en mi llavero de Marrakech, que me mandaron desde allá. Y entonces es muy importante para mí. Muchas gracias. Muy bien, ahora sí, vamos a lo que sigue. Vamos a empezar con nuestra sección Entre Brujas, que ya saben que es una sección personalísima en la que hablamos de lo que nos aqueja. De lo que nos sucede, nuestras propias experiencias. Y ustedes saben que durante esta sección nosotras muchas veces les pedimos que nos comparten su historia en los comentarios. Así que después de esta sección nos gustaría que también, si algo les resuena a ustedes en su interior, vayan a esa sección de comentarios y nos dejen algún pensamiento suyo o experiencia. Sí, queremos empezar a compartir los comentarios al final de cada programa. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar en esta sección hoy? Miranda. Bueno, recientemente fue el Día de las Madres y pues queremos justamente hablar de la maternidad y me parece ser que también deseas hablar del matriarcado, ¿no? Sí, que no es lo opuesto al patriarcado, ¿no? Sino son estas sociedades en las que las decisiones están un poco regidas por las mujeres, ¿no? Y yo lo que quería compartirles, y a ver tú qué piensas o cómo lo has vivido, es que yo crecí como muchas familias latinoamericanas y como muchas familias en el mundo en realidad, en el que, pues no el poder, pero digamos que la responsabilidad tuvo que caer sobre las mujeres porque no había hombres, ¿no? O sea, mi abuela quedó viuda cuando era muy joven y básicamente hay solo mujeres y yo me eduqué en medio de mujeres. Y crecer entre mujeres tiene su particularidad. ¿O qué piensas de eso, Miranda? Sí, desde luego que sí, creo que cuando una es criada por mujeres suceden dinámicas totalmente distintas, ¿no? Bueno, mi experiencia ha sido un poco complicada. Algo que siempre he observado en mis relaciones con las mujeres es que muchas veces luego tiendo a la comparación y a la competencia, lo cual pues sin duda alguna es una de estas herencias que se nos ha dado en el mismo patriarcado, ¿no? Y hay que muchas veces, aunque nos relacionemos con puras mujeres o así, no estamos exentas de
hacer o reproducir actitudes patriarcales. De ahí que pues algunas veces me he sentido en dificultad o me había sentido en mucho conflicto en relacionarme particularmente, no sé, con, por ejemplo, con mi hermana, con mi madre. No obstante, he estado pues reflexionando sobre estos aspectos, estas maneras de relacionarme. Creo que ya lo manejo de manera más óptima. Sin embargo, creo que sí, hay que recordar que cuando nos relacionamos con mujeres, pues en realidad no estamos hablando de un campo de rosas y, o sea, todo bonito y en armonía. También puede llegar a ser un campo un poco conflictivo. Que a ver, los campos de rosas son muy espinados, ¿no? En realidad. Ajá. No sé, fíjate que creo que es cierto, o sea, las relaciones, claro, justo, los matriarcados tampoco están, bueno, a ver, cuando yo estoy hablando de matriarcado, hablo de que al final, porque a ver, hay dos cosas y creo que hay que diferenciarlas. Un matriarcado estrictamente, sí existen culturas que se rigen bajo matriarcados, ¿no? Y que así funciona y ha funcionado en sus culturas desde muchísimos años atrás, como en Juchitán, Oaxaca, por ejemplo, o en algunos otros países de África o de Oriente. Entonces, hay países en los que sí funcionan matriarcados como tal y esa es su estructura social. Pero hay otros lugares, como fue el caso, por ejemplo, o que así lo percibo de mi familia, en el que más bien no hay de otra, ¿no? Y aún así en estos matriarcados está colada lo que dices, muchísimo de la mano patriarcal, básicamente. Entonces, por supuesto, yo crecí en una familia con una matriarca muy fuerte, muy poderosa, que tenía muchísima injerencia en sus hijas, y todas ellas también muy fuertes, con muchísima garra, mucha decisión, pero que al mismo tiempo estaban atravesadas necesariamente por el patriarcado, ¿no? Y por un montón de actitudes machistas. Entonces, es interesante cómo las mujeres terminan haciéndose cargo, ¿no? Como madres también, pero a veces justo porque no les queda de otra. Es decir, terminamos en matriarcados accidentales casi, porque los hombres están ausentes o se fueron O están muertos. O están muertos. o simplemente no se hacen responsables, ¿no? Incluso si se asume, que esto pasa mucho con la maternidad, y creo que ese es un punto a donde me gustaría llegar, que están ahí, pero es como si no estuvieran. Y no se habla, se invisibiliza mucho como la labor de las mujeres por sostener económicamente a la familia, incluso cuando los padres están presentes, incluso si las madres se tienen que hacer cargo de las labores domésticas también, y eso es muy duro, ¿no? Exactamente. Y bueno, ahora que hablas justamente de este concepto del matriarcado, también yo quería comentar que el concepto como tal resulta conflictivo para algunos teóricos, porque hay quienes inclusive aseguran que no existió nunca un matriarcado, ni siquiera en las civilizaciones originarias. Sobre esto obviamente hay teóricas feministas que arguyen lo contrario, que sí existían. Un ejemplo es, aquí tengo el nombre, Matilda Joslyn Gage, que es una de las primeras feministas de la primera ola que relacionó la figura de las brujas con el feminismo. Ella hizo en colaboración con otras mujeres un libro que se llama Mujer, Estado e Iglesia, donde justamente habla sobre la presencia del matriarcado y también hace una relación muy interesante entre las mujeres y las brujas, a tal grado que dice que si viéramos la casa de las brujas quitando la palabra brujas y sustituyéndolo por la palabra mujer, veríamos de manera más inmediata la relación que ha tenido la iglesia a lo largo de los siglos con la mujer, es decir, una posición de opresión hacia nosotras, ¿no? Yo quería hablarles solo para cerrar esta sección muy rápidamente de una diosa que acabo de descubrir, que Ciguateteo, que era en la cultura azteca, las mujeres que fallecían en el parto se convertían en los espíritus de Ciguateteo, porque su muerte se respetaba tanto como la de los guerreros que iban a luchar. Y nada, como que quería compartirles esto porque justo habla del parto, no como una escena romántica en la que todos estamos contentos, sino una escena de lucha. Y eso, ¿no? Creo que eso es de lo que hay que hablar de las madres. ¿Qué piensas? Concuerdo totalmente. Muy bien. Bueno, para seguir tejiendo este programa regido por el elemento aire, queremos hablar de las trenzas, ¿verdad, Miranda? Sí, a petición de
de Fernanda, que este es su mes y por supuesto su podcast. Hoy vamos a hablar de las trenzas. No es mi podcast. Aparte, ya diles que odias a las Géminis y que está conmigo nada más así como no sé ni por qué. No es cierto, o sea, ¡no! Ya dinos, todos lo hemos leído. Es de broma. Pero a ver, bueno, cuando lleguemos a esa sección, quiero hablar de tu conflicto con las Géminis y los Géminis y les Géminis. Está bien. ¿Te parece bien? Sí. Bueno, nos esperamos hasta el final del programa para ver qué pasa con Miranda y su conflicto con les Géminis. Como clickbait para que lleguen hasta el final del capítulo de hoy. Va, muy bien, pero bueno, trenzas, hablemos de las trenzas. Bueno, las trenzas han sido un símbolo muy importante para toda América y especialmente México desde épocas precolombinas. Las trenzas han sido, por ejemplo, un símbolo de belleza. Durante la antigua Tenochtitlán había diferentes tipos de peinados para que las mujeres pues adornaran, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de las trenzas, ya ahora en el universo mágico, por así decirlo, existe también mucha asociación entre estas y las brujas y los duendes. Tanto así que, por ejemplo, existe el Museo de los Duendes que se localiza en el Bosque de los Duendes en Huaspa de Ocampo, Oaxaca. Ahí hay una mujer que se llama Cristina Cortés Harwin, hizo una exposición, tiene una exhibición de distintas fotos en las que se pueden observar los caballos de su rancho cómo tienen trenzadas las crines. Esto se debe que ella así lo comenta, había noches en las que escuchaba ruidos y al día siguiente observaba que de manera inexplicable sus caballos amanecían con el cabello trenzado. Y vaya, esto se une a toda esta parafernalia o toda esta herencia de historias en donde los duendes, pues, además de que son muy traviesos, pues hacen trenzas a los animales. Qué bonito, qué bonita historia. Vamos a poner el link del artículo sobre el museo en la cajita de descripción de YouTube. Sí, qué bonita historia. ¿A ti te gustan las trenzas, Miranda? ¿Tienes alguna conexión con las trenzas? No sé si alguna vez te he visto con el cabello trenzado, creo que no. Pues fíjate que yo amaba trenzarme el cabello, me encantaba hacerme la trenza a la mitad, luego me hacía como unas trenzas y me las subía, pero luego como que llegué a una edad en la que decía, no, tal vez ya estoy muy chica para hacerme 2 trenzas. Muy grande. Digo, perdón, sí, muy grande. Y ya no me las he hecho, pero tal vez lo vuelva a hacer en algún momento. ¿Pero por qué te empezaste a trenzar el cabello? ¿Tú te lo trenzabas? ¿Te lo trenzaba tu mamá? Me lo trenzaba mi mamá y luego yo me lo empecé a trenzar porque creo que se veía muy sensual esas formas del cabello tan curvilíneas y no sé, lo asocié con la figura femenina y me encantó. Ya, qué interesante. ¿Y por qué lo dejaste de hacer, dices? ¿Porque ya sentías que te veías muy grande para usar trenzas? Sí, es que yo utilizaba mucho las 2 trenzas. Ah, ya, sí. Pero luego como que también se asocia mucho en el como las 2 coletas. Como pues de niñita, entonces dije, no, ya no me voy a hacer. Y ya. Ya. Fíjate que para mí las trenzas son muy importantes porque creo que hay una asociación, bueno, no que crea, sino que hay una relación entre el cabello. De hecho, en el pensamiento quechua un poco era lo que se creía, que el cabello es la extensión de nuestros pensamientos y de nuestras ideas. Entonces, de alguna forma, y el cabello largo, por ejemplo, representaba o representa rebeldía. Y eso en realidad no tiene que ver exclusivamente con las trenzas ni con las sociedades precolombinas, sino tiene que ver con un signo general, ¿no? Que el cabello largo representa de alguna manera rebeldía y desbordamiento de sexualidad. Puede ser, tú lo veías sensual. Sí. Eso está interesante. Yo al contrario, fíjate, pero creo que tiene que ver con que soy morena. Y ahí te va esta historia. Uh-huh. Cuando yo era niña, mi mamá siempre me hacía trenzas y mi mamá Cruz también me hacía trenzas, que en realidad era con la que estaba todo el día o la mayor parte del tiempo. Entonces, y a mí no me gustaban por 2 razones. La primera, porque me jalaban horrible. Ay, sí. Y entonces los ojos se me hacían así, súper apretados, me dolía la cabeza. Sí. O sea, era una cosa así que se volvía traumática para mí como niña, ¿no? Eso primero. Pero la otra es que creo que había ahí una asociación mía, o más bien de que yo sentía que era vista de modo racista por utilizar trenzas.
Entonces yo consideraba, o yo no me, o sentía que sí tiene que ver con una connotación ahí racista, tal cual, sí, de algo que alguien me habría dicho, que yo no puedo recordar conscientemente haber tenido una anécdota en el que alguien me haya juzgado por mis trenzas, pero sí que la sentía y la vivía, ¿sabes? Entonces cuando entré, por ejemplo, a la preparatoria, secundaria, finales, que ya mi mamá no me podía obligar a peinarme, dejé de usar trenzas y yo usaba mi cabello suelto todo el tiempo. Pero cuando entré a la universidad y conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta que mi conexión con trenzar el cabello era mi conexión con las mujeres de mi familia, era mi conexión con mi abuela, mi conexión con mi madre, era de alguna manera mi historia, y que trazaba mis caminos y mis ideas, y yo no me había dado cuenta de lo identificada que me sentía con las trenzas y con trenzarme el cabello y lo simbólico que era. Entonces volví a hacerlo y me encanta. Y ahora que tengo el cabello largo, justo trato de hacerlo mucho más. Y eso, creo que hay una resignificación ahí importante de las trenzas, porque aparte tienen una historia, ¿no? En la Revolución Mexicana se utilizaban. También en culturas africanas las trenzas tienen otro simbolismo, tenía que ver con trazar caminos, incluso en Latinoamérica también, con la esclavitud, y en América del Norte, por supuesto, también funcionaban como para trazar caminos de fuga y demás, ¿no? Entonces, para ocultar comida también. Sí, justo eso me contabas. Y fíjate que dicen que la princesa Leia estaba inspirada en las trenzas revolucionarias. Justo. Pero después revisaron y se dieron cuenta que, bueno, el peinado de la princesa Leia no tiene nada que ver con las trenzas de las Adelitas mexicanas, que básicamente son 2 trenzas, como decías, sino encontraron una tribu, que ahora les voy a decir cómo se llama, que bueno, a ver, una comunidad, no una tribu, Hopi en Arizona, que justamente utilizaban su cabello así, doblado. Y al parecer ese es en realidad el verdadero origen, aunque lo que se ha declarado es que están inspiradas en las trenzas mexicanas de la Revolución, de las Adelitas. Pero bueno, no es así. Ahora que contaste tu experiencia, justamente yo me acuerdo que en la secundaria tenía una amiga que era morena, y me acuerdo que una vez se le ocurrió ir de trenzas, de 2 trenzas, y un compañero que, pues ya en los compañeros de secundaria que luego son muy estúpidos, era muy estúpido, le empezó a decir, ay, llevas 2 trenzas como la India María y que quién sabe qué, y así, y desde ese día ya no volvió a llevar trenzas la chava. La verdad sí, a mí me molestó mucho que la molestara, porque además el chico también era moreno, ¿no? O sea, no entiendo por qué uno perpetúa estereotipos que al final también le afectan, ¿no? Pues es como el patriarcado, ¿no? O sea, que seamos mujeres no nos exime de tener actitudes machistas o de tener actitudes patriarcales. Y supongo que ser moreno tampoco nos exime justo de tener actitudes racistas. Entonces, pues sí, tiene mucha... No, imagínate, yo me sentía incómoda. Eso significa que yo misma estaba perpetuando también eso dentro de mí. O sea, yo me lo había creído y me lo había comprado, ¿no? De que esa connotación era negativa. O sea, de que me identificaran con cierto grupo era negativo. Imagínate eso. Me parece muy fuerte y muy doloroso, ¿no? Y cuando lo descubrí dije, no, pero es que, a ver, en las trenzas está como trenzarnos entre mujeres y trenzarnos entre nosotras es la cosa más poderosa que hay, ¿no? Es como, no sé ni cómo explicarlo, y me da una rabia, o sea, como pensar que habemos más personas que estamos en ese lugar, ¿no? Y que, claro, si lo hace una persona... porque las trenzas se pusieron de moda, ¿no? Entonces ahora todos, o sea, las trenzas se ven muy lindas, y si eres blanco y si eres rubio eres mejor todavía, ¿no? Entonces, nada, como que para mí era importante hablar de eso. Y justamente ahora que estamos hablando también de las trenzas, hay que reconocer que esas también tienen una asociación muy, muy unida hacia las brujas. Por ejemplo, yo quiero que si a ustedes les gusta TikTok, o si todavía están dudando en meterse a TikTok, les recomiendo seguir a Paola Klug, me parece, que su cuenta de TikTok se llama Brujas Morenas. Ella es una escritora y hace contenido donde habla sobre las brujas mexicanas, también habla sobre animales mágicos mexicanos, como los nahuales. Ella justamente pues utiliza trenzas y dice que pues justamente es a partir de las 3 trenzas que ella cuenta su historia, ¿no? Entonces, pues las recomiendo mucho, si la pueden seguir.
Bueno, y nada más para terminar como con esta parte de las brujas y las trenzas, vamos a hablar de la herbolaria, que de hecho justamente este tema lo va a desarrollar más Fernanda, porque pues bueno, como se darán cuenta, yo en mi familia no usamos tanto sabiduría pues que heredada por mujeres en cuanto a hierbas. No obstante, en adición a lo que ella va a comentar, yo quería decir que obviamente la relación de las hierbas y las mujeres consideradas brujas significó muchos aportes científicos, tanto así que las brujas fueron las primeras médicas, alquimistas, destiladoras, de ahí que también fueron las primeras en crear la cerveza. Y pues, sin nada más que decir, pues la palabra sí, se la doy a mi compañera bruja, Fernanda. ¡Oli! No, en realidad solamente vamos a agregar una cosa chiquita, que es efectivamente esto que dice Miranda, de que las brujas sanadoras pues son en realidad científicas, así ha sido siempre, y las brujas latinoamericanas, mexicanas, pues no son por supuesto la excepción, y heredamos a lo largo de los años esta pues conciencia o conexión con las plantas y la curación, porque al final las mujeres hacían lo que podían con lo que tenían y aparte eso, heredaron sabiduría y conocimiento muy antiguo del efecto que tienen las plantas sobre nosotros. Entonces solo voy a mencionar algunas con las que yo crecí y algunas otras muy famosas como la amapola, que bueno, aunque ahora es socialmente vista como tal cual como una droga y y se utiliza muy así. ¿Alguna vez has probado la amapola, Miranda? Droga. Eso significa que sí. No. Seguro que sí. Bueno, era un sedante o un calmante, ¿no? La herbolaria, por supuesto, también tiene que ver mucho con la dosis y con la cantidad. Pero, por ejemplo, en mi casa, o con lo que yo sí crecí mucho, es con el ajenjo, por ejemplo. ¿Alguna vez has tomado hierba de ajenjo o té de ajenjo? No, no, nunca. ¿Nunca? ¿Pero sabes para qué funciona? ¿Lo has escuchado? ¿No era la hada verde de los franceses poetas? Ah, El no. ajenjo sí, lo Cuéntanos. representaban en las pinturas como una hada verde que luego inspiraba, por ejemplo, a Baudelaire, Mallarmé, etcétera. Wow, qué interesante. Pues a mí mi tía me lo da, porque literalmente me lo da, cuando, o nos lo da la familia, cuando hay algún evento traumático en la familia y entonces estamos muy nerviosos o nerviosas, tomamos té de ajenjo para los nervios. Pues de hecho, no sé si viste en Moulin Rouge, hay Ajá. una parte en la que el ajenjo está representado por Kylie Minogue como una hadita verde. Wow, no lo recuerdo, pero Sí. está interesante, voy a regresar a ese dato. Bueno, pues el ajenjo sirve, por lo menos en casa, no sé, ¿ustedes para qué Casa de usan el ajenjo? Fernanda. En mi casa, para los nervios, para cuando sucede algo como angustiante. Como la cosa del bolillo para el susto, bueno, el ajenjo en casa. Otra cosa que me daban siempre era la sábila para las heridas superficiales. Entonces se cortaba un pedazo de sábila, se ponía a hervir con un poquito de vinagre y un poquito de sal y eso se untaba y se dejaba reposando sobre las heridas. Wow. O incluso las heridas que no son superficiales como el tomate, por ejemplo. El tomate verde, el tomatillo, en algunos lugares se le conoce así, se ponía a asar y servía para ¿cómo se llama? Para curar las anginas. Entonces se desobaba para curar las anginas. O las paperas con una hoja con una pluma de ganso y un poco de yodo. Y mi mamá me untaba en las paperas para curar las paperas. O déjame pensar otro. O el orégano para los cólicos menstruales. Eh, y esas son las que recuerdo con las que crecí, ¿no? Están otras que son muy conocidas como el eucalipto, que es el activo del Big Vapor. Exactamente, Viva Ru, de brujas para brujas. Y ya, creo que nada más era lo que quería compartirles y que ustedes nos compartan también qué herencias herbolarias hay en sus casas de las brujas de sus familias. Sí, cualquier experiencia, ustedes coméntenlo en la sección de comentarios. Nosotros estamos justamente leyendo los comentarios al final del podcast y pues nos interesa mucho saber qué opinan ustedes. Muy bien, pues, ¿de qué vamos a hablar ahora, Miranda? Ahora vamos a llegar a una de nuestras secciones favoritas que es de Zodiaco y hoy en este mes nos toca Géminis. Si eres Géminis es porque naciste el 20 de mayo al 21 de junio.